Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias el poder estar una vez más compartiendo tu palabra. Señor, oro por todos aquellos a los que tu palabra va a llegar esta noche. Haz que sus oídos estén atentos. Haz que la atención de ellos, Señor, esté enfocada en lo que dice tu palabra. Señor, que tu paz descienda sobre cada casa, sobre cada hogar. Señor, que tu Espíritu Santo siga perfeccionando en nosotros la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a diferentes hogares, a diferentes casas, a diferentes personas, Señor, con tu palabra. Que esta noche seas tú, Señor, dándonos una palabra de esperanza, una palabra de fe, de ánimo, Señor, en medio de esta situación que muchos denominan crisis, pero ciertamente, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús y buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, vecinos que están disponiendo este tiempo para poder escuchar, meditar en la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos estos medios para poder predicar la palabra, porque como hablábamos el domingo pasado, la palabra de Dios no está presa. Amén. Y mientras Dios obviamente nos haga permanecer en esta tierra, es lo que haremos, predicar la palabra del Señor. Amén. Damos gracias pues a cada uno de ustedes que se van conectando a esta transmisión en vivo. Amén. No olviden hacer sus comentarios, dejar sus pedidos de oración por diferentes situaciones pues que están atravesando. Comenten también las cosas que Dios está haciendo en su vida a lo largo de estos días, porque como hablábamos el servicio anterior, Jesucristo no está en cuarentena, Dios no está en cuarentena, Dios no ha cerrado las puertas del cielo para aislarse de la humanidad, Él sigue obrando, Él sigue trabajando en este mundo. Amén. Así que desde ya pues un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes, especialmente la familia de la fe, hermanos y hermanos de la iglesia Palabra de Vida. Amén. Siempre pues extrañándolos y recordando, amén, todas las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Y con expectativa de todo lo que Dios seguirá haciendo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, como dice el título de esta prédica es "Y hubo hambre". Amén. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 9 y 10. Amén. Vamos a ver pues que a lo largo de la historia del ser humano, del hombre sobre la tierra, han habido situaciones duras, situaciones difíciles, ¿no? Justamente en estos días le preguntaba al Señor y meditaba si en la Biblia pues había situaciones parecidas a las que estamos viviendo o situaciones complicadas y cómo es que Dios puede obrar o manifestarse en nuestro ámbito.
Y bueno, gracias a Dios pues porque tenemos la palabra de Dios a la mano. Y en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 9 y 10 dice así: y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Entonces, quizás esta es la primera vez en la Biblia donde se menciona una gran necesidad. Dice la Biblia aquí que en ese entonces hubo una gran hambre en toda la tierra. Amén. Hubo hambre en la tierra. Y bueno, una de las personas a las cuales le afectó esta situación era a Abraham. Pero miren, el versículo 9 dice que Abraham se dirigía hacia el Neguev. Como vamos a ver, en medio de este viaje, en medio de este peregrinaje, porque Dios le había dicho que saliese de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar, en ese caminar, en ese peregrinaje, vemos pues que suscita una hambruna. No sabemos exactamente la razón del por qué. Quizás no había llovido, quizás hubo mal tiempo, bueno, no lo sabemos. La situación es que hubo hambre. Y en eso que Abraham estaba yendo hacia el Neguev, la Biblia dice que él descendió, o en otras palabras, se desvió de su camino. ¿Y a dónde descendió? Dice que descendió Abraham a Egipto. Amén. Y vamos a ver pues que cada vez que la Biblia menciona o habla de Egipto, obviamente pues no son buenas noticias, especialmente para el pueblo de Dios. Amén. Porque Egipto, vamos a ver pues que va a ser símbolo obviamente de esclavitud. Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Egipto también va a resultar ser un lugar de ¿qué? Un lugar de tentación, ¿no? Que en un sentido es lo que hace a Abraham aquí, ¿no? Es producto de este hambre. Amén. Y recuerden pues que el hambre puede ser utilizada como una tentación de parte del enemigo también, o puede valerse de esa necesidad. ¿Para qué? Para tentarnos. Amén. Fue cuando Jesús tuvo hambre que apareció el tentador en el desierto, ¿verdad? Aparentemente pues con la solución para el hambre que Jesús tenía en ese momento después de ese periodo largo de ayuno. Amén. Hay hambre en la tierra y Abraham cree que descendiendo a Egipto, él va a poder superar o poder tener los recursos para superar esta necesidad. Entonces, Egipto, a partir de aquí vamos a ver pues que representa un lugar de esclavitud, de tentación, obviamente un lugar de injusticia. Y lo que vemos que pasó el pueblo de Dios es un lugar de ¿qué? De aflicción. Entonces, Abraham desciende a Egipto y obviamente pues dice el siguiente versículo, el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de
Egipti. Entonces habíamos dicho pues que Egipto es un lugar de esclavitud, de tentación, pero es un lugar también de engaño, ¿no? Aquí Abraham, obviamente juntamente pues con Sarai, están conviniendo en ¿qué? En buscar ¿qué? Engañar. En este caso a Faraón, a los príncipes que hubiera en Egipto. Egipto nunca es. Cuando aparece Egipto en la Biblia, vamos a ver que siempre va a significar problemas para el pueblo de Dios. No hay nada bueno para nosotros en Egipto. Ahora, ¿qué representa Egipto? Dice un texto en Isaías, versículo 31. Amén. Isaías capítulo 31. ¿Qué es lo que representa Egipto en este caso? Isaías capítulo 31, versículo 1. Dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Versículo 3 dice: y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Entonces, según estos versículos, ¿qué representa Egipto? Egipto obviamente pues representa la confianza en el hombre. Es confiar en el hombre. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no ponen su confianza o su mirada en el Santo de Israel. No buscan a Jehová. Entonces Egipto va a representar eso, va a representar confianza en el hombre, como dice el versículo 3, hombres son y no dioses. Representa obviamente una falsa esperanza para el ser humano. Entonces, Abraham, ante esta hambruna, dice la Biblia que él desciende, pero él tiene que armar todo un engaño, una mentira para poder sobrevivir en medio de esta sociedad, ¿verdad? Esta sociedad pues pagana, esta sociedad que no tiene en cuenta a Dios ni la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucede en Egipto? Obviamente lo que Abraham en un primer momento percibió. Amén. Que iban a ¿qué? A tomar a su esposa, ¿verdad? Como mujer y obviamente pues hacerla parte o hacerla, Faraón al tomarla hacerla esposa de Faraón. Dice el versículo 15. Génesis 12:15, regresando a la lectura inicial, dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada a casa de Faraón. El 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tú
mujer. Y obviamente él explica pues la razón de todo ello. Ahora, ¿qué sucede aquí? Definitivamente Dios tiene que intervenir aquí. Amén, porque recordemos, si uno va o retrocede a los primeros versículos del capítulo 12, Dios ha establecido o ha hecho una promesa a Abraham, ¿no? Que iba a hacer lo que cosa, que lo va a multiplicar, que va a ser de él una gran nación. O sea, hay toda una promesa detrás, hay toda una palabra de Dios detrás. Y si obviamente pues Sara o si Dios permitía que Sara fuese tomada por Faraón, esta promesa que iba a hacer iba a quedar truncada, iba a quedar paralizada. Entonces Dios interviene, manda plagas y de esta manera pues Dios libera o salva a Abraham de toda esta situación. Entonces vemos que descender a Egipto, quizás buscando bueno, en este caso pues comida, buscando que suplir una necesidad, lo único que va a causar es una serie de ¿qué? De situaciones en las que uno tiene que engañar, en las que uno tiene que mentir, en las que uno a veces olvida las promesas o la palabra de Dios. Ahora, obviamente, Dios libra y cuida a Abraham y a Sara, pero algo que sucedió en Egipto, que muchas veces pasamos por alto, es que fue en Egipto donde Abraham, en el tiempo que estuvo ahí, compró a una esclava. ¿No? En Génesis capítulo 16, versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Si era una sierva egipcia, una esclava egipcia, la pregunta es, ¿cuándo la compraron? ¿Cuándo Sara se hizo de esta esclava, de esta sierva? Definitivamente tuvo que ser en este momento, en estos días o semanas, meses, no sabemos cuánto tiempo permaneció Abraham ahí, en que ellos descendieron a Egipto. Y los que saben la historia ya saben pues todo lo que vino después. Hace un par de domingos para el Día de la Madre hablábamos justamente de esta sierva, ¿no? De esta esclava. Entonces, hubo hambre y ¿qué cosa hizo Abraham? Descender a Egipto. ¿Hacia dónde estaba yendo él? Hacia el Negev. ¿Qué sucede en Génesis 13:1? ¿No? Como que este es un paréntesis en la vida de Abraham, porque Génesis 13:1 dice: subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev. Entonces, Abraham estaba yendo al Negev, hubo hambre, hubo una gran necesidad, bajó a Egipto. Y cuando sucede toda esta situación que acabamos de leer, nuevamente Abraham sale de Egipto y enrumba hacia donde debía ir. ¿Hacia dónde debía ir? Hacia el Negev. Entonces podríamos decir pues que Génesis 12 del 10 al 20 fue un lapsus, un paréntesis, ¿no? Un desvío en el caminar de Abraham. En vez de ir hacia el Negev, desciende. Y Egipto siempre implicará ¿qué? Descender. Ir a la tierra que Dios nos ha dado por herencia, ir en el camino que Dios nos ha trazado, siempre significará subir, siempre significará ascender, como dice 13:1. Subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev. Ahora surgen las preguntas aquí. Si hay hambre, obviamente yo voy a buscar donde hay ¿qué? Comida. Y si yo sé que en Egipto hay comida, la lógica humana me dice, bueno, tengo hambre, allá me dicen que hay comida, para allá voy.
sería lo más lógico, sería lo más razonable que una persona debiera hacer. Pero vemos que en esta situación Abraham no consultó a quién, no buscó primero a quién, no buscó a Dios. Amén. Porque miren, más adelante, en el capítulo 26, vamos a encontrar ya no a Abraham. En Génesis capítulo 26 vamos a encontrar al hijo de Abraham, ¿no? Obviamente han pasado bastantes años aquí. Pero este hijo de Abraham se encuentra o atraviesa la misma situación de necesidad que atraviesa su padre. ¿Por qué? Génesis 26, versículo 1 dice lo siguiente: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, la misma situación dura, difícil que vivió Abraham, la hambruna, ahora esa misma situación la está enfrentando su hijo, años más tarde. El mismo hambre, ¿no? La misma plaga. Bueno, ¿qué habrá sucedido aquí? Pero acá viene el versículo 2 que hace la diferencia. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿No podía Dios haber dicho lo mismo a Abraham? ¿No podía Dios proveer para Abraham en el lugar donde él estuviera? Obviamente, para todos los que hemos leído la Biblia y hemos visto el cuidado de Dios por su pueblo, claro que podemos decir eso, que Dios va a proveer para su pueblo, Dios va a proveer para sus hijos, no importa el lugar en el que se encuentren. Si es que están en el desierto como estuvo el pueblo de Israel, o no importa si están pasando por una hambruna que está afectando a toda la tierra, no importa el lugar, pero si uno está en el lugar donde Dios le ha dicho que esté, Dios allí va a proveer, Dios allí va a bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿hay hambre en la tierra nuevamente? Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, le dice, ¿no? Dice el versículo 3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esto suena como el versículo en el Nuevo Testamento que dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en la patria celestial. Pero no importa si la tierra es nuestra o no, lo que importa es que Dios está ¿qué? Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dice el versículo 3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Amén. Por ejemplo, esta misma expresión la encontramos en la vida de José, muchos más años adelante, ¿no?
¿qué es lo que sucedió con José? Ustedes saben, sus hermanos lo vendieron. Él terminó como esclavo en Egipto, nuevamente Egipto, un lugar de esclavitud. José termina como esclavo ahí, pero la Biblia dice que Jehová estaba con José. Y aún como esclavo dice que él fue varón, ¿qué? Varón próspero. Obviamente, como Egipto es un lugar de injusticia, de engaño, José, producto pues de una mentira que le hace la mujer de su amo, ¿termina dónde? Termina en la cárcel. Y la Biblia resalta el hecho de que Jehová estaba con José ahí en la cárcel, y ahí en la cárcel José fue varón, ¿qué? Fue varón próspero. Como lo dije en alguna ocasión en esta semana o hace semanas, no importa el lugar, no importa la situación en la que uno se pueda encontrar, no interesa si alrededor de uno hay una gran necesidad. Lo que uno debe estar seguro, lo que uno debe de tener la certeza que Dios está con uno. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a bendecir ahí donde estemos, en medio de cualquier circunstancia. Ese es, si hablamos económicamente, ese es nuestro mayor y mejor activo que nosotros podemos tener, saber que Él está con nosotros. Y de hecho, debemos de saber que Él está con nosotros. Él lo prometió, Él lo dijo, hablando de Jesucristo antes de ascender al cielo, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos decir o pensar que estamos solos en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación. No podemos creer, mucho menos estar poniendo nuestra mirada en Egipto, en brazo de carne, en confiar en lo que pueda darnos o no este gobierno, si he de recibir o no un bono. Mi confianza debe estar puesta ¿en quién? En Dios. Si a alguien yo voy a ir a tocar la puerta, si a alguien yo voy a ir a buscar ayuda, bueno, esa puerta que va a ser tocada es la puerta del reino de los cielos. Como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la seguridad, esa es la confianza que nosotros debemos de tener para evitar vivir angustiados, para estar preocupados. Y ahora, ¿qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mi familia? Y cuando esto termine, ¿de qué voy a mantener mi hogar? Preocúpate e interésate en saber si Dios está contigo. Si Dios está contigo, Él te va a bendecir. No importa, como te digo, el lugar. José estaba como esclavo en una casa. Luego estuvo preso en una cárcel. Aquí Isaac está en una tierra donde hay una gran hambre. Y Dios le dice: no desciendas a Egipto, yo estoy contigo y te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Isaac? Lo que Dios le dijo. No descendió a Egipto. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 12. Génesis 26, 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Miren lo que Dios quiere que tengamos claro. Isaac sembró justo en ese año en el que había hambre en toda la tierra. Y si hay hambre, estamos hablando pues de una economía básicamente agrícola o ganadera. Si es que hay hambre, es porque los cultivos definitivamente
no produjeron. Los cultivos se echaron a perder. Vaya a ver, una helada, un friaje, falta de lluvia, mucho calor, no lo sabemos. Pero definitivamente algo afectó a los cultivos en ese entonces, en ese año. Pero como Isaac sabía y Dios le había dicho que estaba con él y lo iba a bendecir, Isaac sembró contra todos los pronósticos, porque dice aquel año. ¿A qué año se está refiriendo? Tiene que ser pues este año de hambruna que hay, ¿no? Y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, tuvo la más grande cosecha que un agricultor puede tener, a tope, al 100 por 1. Produjo lo máximo que podía producir y termina, y le bendijo Jehová. Entonces, ¿no pudo haber hecho Dios lo mismo con Abraham? Para que Abraham no tuviera que descender en Egipto. Obviamente sí. Si lo puede hacer con Isaac aquí, lo pudo haber hecho ¿con qué? Con Abraham años atrás. Pero Abraham no consultó a Dios. No buscó a Dios en esta oportunidad. Se desvió del camino hacia donde él iba. Recuerdan, él iba al Negev, bajó a Egipto, pasa lo que pasó y tiene que ascender, subir nuevamente al Negev. Entonces, ¿de qué es lo que debemos estar seguros nosotros? ¿Cuál es la mayor certeza o seguridad que nosotros debemos de tener? Que Dios esté o está con nosotros. Nuestra confianza y seguridad en quién debe estar. En Dios, como dice Isaías. No hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Desde el primer momento, desde la primera días que se fijaron de cuarentena, yo les dije que esto no es que necesariamente iba a pasar rápidamente o iba a mejorar. Desde un primer momento dijimos que las cosas iban a ponerse cada vez peor. Y bueno, vemos cómo están las cosas actualmente. Y seguramente seguirán poniéndose peor aún. Y ante tal situación, ante tales circunstancias, obviamente el corazón del hombre tiende a afligirse, a angustiarse, algunos a desesperarse, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Yo te pregunto, ¿y si nunca termina? ¿Y si nunca termina? ¿Y si esto no va a mejorar, si no va a empeorar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Los que me conocen y me han escuchado pues predicar a lo largo de los años, saben que de manera personal yo me anticipo a tomar decisiones a situaciones que quizás nunca se den, pero ya unos ya decidió qué va a hacer. Amén. Porque las decisiones no se toman en el momento en que surge el problema, la dificultad o la necesidad. Las decisiones se toman años, meses antes. Porque en medio de la situación de la crisis es difícil pensar con claridad. Es difícil escuchar la voz de Dios porque escuchamos a las necesidades que podamos estar rodeando. Escuchamos quizás las presiones de quienes nos rodean. Nos dejamos llevar por las circunstancias y es difícil poder escuchar a Dios en medio de esa situación. Por eso que las decisiones uno se proyecta y las toma antes. ¿Y si esto nunca termina?
es un extremo, ¿verdad? Si esto en vez de ir mejorando va empeorando, ¿qué voy a hacer? Es hoy cuando yo tengo que tomar una decisión al respecto. Hoy que tengo tranquilidad mental, hoy que quizás las necesidades no están agobiándonos, hoy que las circunstancias todavía no están críticas, ¿no? Porque yo no puedo decidir en base a mis circunstancias. ¿Qué movió a Abraham a descender a Egipto? El hambre, la hambruna. Cuando Isaac pasa la misma situación, yo me imagino que si Dios no le habla, Isaac iba a hacer exactamente ¿qué? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Uno de los hijos de Isaac, Jacob, situación. ¿Qué sucedió? En Génesis capítulo 41, vamos a ver allí. Génesis capítulo 41. Vemos pues que cada generación tiene sus crisis, por así decirlo. Tiene sus situaciones, a veces parecidas, a veces distintas, pero algo que debemos de saber y tener claro que no importa la situación, Dios sigue estando con nosotros. Génesis capítulo 41, versículo 54. Génesis 41, perdón, 54. Dice Génesis 41, 54. Miren, escuchen. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Parece que estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Amén. Producto de esta pandemia, producto de esta crisis que ha llevado al aislamiento, al cierre de empresas, de negocios, y nos enteramos pues que empieza a haber ¿qué cosa? Hambre en todos los países. Estaba viendo, no sé si hoy o ayer, ¿no? Como la gente en Chile, justamente por el hambre, pues está saliendo a saquear o haciendo disturbios. Me pregunto si esto no empezará a darse en diferentes países. Bueno, es lo que pasa aquí también. Y dice que este hambre recién estaba comenzando, ¿no? Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la vida o en el tiempo de Jacob, hijo de Isaac, la misma situación difícil, hambruna. Aquí nos dicen los años que esta situación duró, 7 años de hambre en todos los países. Pero curiosamente dice, había pan en Egipto. Y hemos dicho pues que Egipto es un lugar de ¿qué? Es un lugar de tentación, es un lugar de injusticia. Egipto es un lugar de ¿qué? De aflicción, es un lugar de esclavitud. ¿Qué va a pasar con todo esto? Muy probablemente los gobernantes de estos países tienen una oportunidad, entre comillas, de esclavizar a su pueblo.
en el sentido de que muchos gobiernos, como estamos viendo en algunos países, se presentan a sí mismos como los salvadores de su país, como aquellos que van a proveer el pan y el vestido a sus subordinados, a sus ciudadanos. Si tu confianza está puesta en lo que el gobierno puede o no hacer, si tu confianza se dirige hoy hacia lo que el gobierno puede o no brindarte, estamos cometiendo el mismo error que cometieron estos hombres a lo largo de la Biblia. Poner nuestra confianza en Egipto en vez de poner nuestra confianza y buscar al Dios de Israel. Amén. Dios no está limitado a las circunstancias. Dios no está limitado al lugar. Dios no está limitado por las necesidades. Él es Dios. Amén. Y Él es todo en sí mismo. Amén. Él no necesita a nada. Él no necesita, Él es todo suficiente. Él es el Shaddai, el más que suficiente. Él es Jehová Jireh, el que provee y suple. ¿Qué pasó aquí con Jacob? Bueno, hubo hambre y ¿qué creen que sucedió? Dice el 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Qué hizo Jacob? Me imagino que su abuelo Abraham le había contado lo que había sucedido. Me imagino que su papá Isaac le había contado a Jacob cómo Dios lo había prosperado en medio de la hambruna. Pero ¿qué hizo Jacob? Miren el capítulo 42. Dice 42:1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿No? Así los papás medio bravos se ponen, ¿no? ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended. Miren, cada vez que se refiere a Egipto siempre habla de descender, nunca de subir. Poner la confianza en el hombre siempre es descender, siempre es bajar. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. El 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Para no hacer larga la historia, vamos a ver pues que en algún momento Dios le dice a Jacob que no tema ir a Egipto, que vayan a vivir allá, pero Dios le dice que allí ellos iban a hacer ¿qué cosa? Esclavizados. Amén. Pueden terminar de leer los capítulos 42, 40. Es lo que Dios le dice. Van a descender, van a ir para allá. Como diciendo, bueno, tanto quieres ir, ya pues va, anda. Pero ojo, podrás superar el hambre estos 7 años, pero allí luego tú vas a terminar como esclavo. Y es lo que sucedió. El pueblo de Israel fue esclavizado allí. En el capítulo 46, versículo 2 y 3, dice:
Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de Jehová cerrará tus ojos. Entonces vemos, como les decía, que Dios le dice a Jacob que descienda a Egipto. Pero aquí hay una diferencia. Le dice: yo voy a descender contigo. Significa que las anteriores veces Dios no había descendido con ellos. Ellos se habían ido, ¿qué? Se habían ido por su cuenta. Amén. Entonces, ¿de qué debemos asegurarnos nosotros? ¿Qué debemos realmente saber nosotros, creer nosotros? ¿De qué debemos convencernos? Y no porque querramos convencernos, ¿no? Sino por lo que dice la palabra de Dios. Que Dios está con nosotros. Y como dice Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y bueno, Romanos justamente menciona esta frase también. Hambre, desnudez, ¿no? Romanos 8 dice: el 35, 8:35, y con esto cierro. ¿Y qué precisa esta palabra? Amén. Para esta situación. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y de esto es lo que te decía, si algo tienes que estar seguro, si de algo tienes que estar convencido, si de algo tienes que estar creyendo hoy, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir un gran amén a todo eso? Gloria a Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros, hermano, que Dios está con nosotros, y no importa lo porvenir, no importa la situación, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hermano, Él nos va a bendecir, Él nos va a proveer, Él nos va a dar lo que necesitemos para esta vida. Amén. No es tiempo para dudar de las promesas de Dios. No es tiempo para flaquear en aquel a quien hemos creído. Es todo lo contrario. Es tiempo de afirmar nuestro corazón en Él, en su presencia, en su palabra. Es tiempo de saber que su gran amor, que nadie nos va a separar de su gran amor.
que en Él somos más que vencedores. Amén. Y como te digo, que precise esta palabra. Romanos 8 del 35 al 39. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Como dice el 38, por lo cual estoy seguro que nada ni nadie, ni lo presente, ni qué va a pasar en el futuro, nada nos va a separar del amor de Dios. Él dijo que iba a estar con nosotros y va a estar con nosotros. Está con nosotros. Amén. Vemos que hambres han habido a lo largo de la historia. Pero aquel que creyó y confió en Dios siempre fue prosperado en medio de estas hambrunas. Y no importa esta plaga, vamos a ser prosperados. Vamos a ser bendecidos. Y vamos a ser librados de ella también. Amén. Porque Dios sigue siendo Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. Él sigue siendo el buen pastor, el que nos provee, el que nos cuida. Amén. No miremos a Egipto. No confiemos, no pongamos nuestra confianza en brazo de carne, en hombre. Busquemos a Jehová, busquemos al Dios que nos ama, al Dios que nos amó al punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y sigue y medita en lo que dice Romanos 8 del 35 al 39 y tu corazón se afirme con esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. Señor, sabemos que esta no es la primera ni será la última vez que el mundo atraviese situaciones complicadas. Pero, Señor, ya tú has probado, tú has demostrado, Señor, cuidar de tu pueblo, cuidar de tus hijos, no importa la situación o la circunstancia. Hoy nos toca a nosotros, una nueva generación quizás de creyentes, no cometer los errores de nuestros antepasados. Y no importa qué, poner nuestra confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y creer que en el lugar donde estamos, tú vas a proveer y a suplir nuestras necesidades, vas a cuidar de nosotros, Señor. Que nada ni nadie nos va a poder separar de tu amor. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, nada, Señor. Tú has probado y has demostrado ya velar por tus hijos, por tu pueblo. Por lo que debemos estar seguros, confiados en ti. Señor, nos arrojamos a tus brazos. No en brazos de hombre ni de carne, nos arrojamos en tus brazos, Señor. Único lugar donde podemos estar seguros y confiados, no importando la situación ni la circunstancia. Tú eres el gran yo soy, el Shaddai, el más que suficiente, el gran pastor, el que provee y suple, el que nos apacienta en pastos delicados junto a corrientes de agua, el que adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos,
por siempre y para siempre. Amén y amén. No lo olvides. Si Dios está contigo, ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez podrán separarte del amor de Dios. Dios te bendiga.